Saludos. La idea del siguiente video es este explicar lo que es una máquina de soporte vectorial, cómo funciona y sus aplicaciones. Específicamente lo que es máquina de soporte vectorial aplicada a problemas de clasificación y clasificación lineal complejo. Entonces, primero que nada deberíamos empezar con lo que son los conceptos básicos. Primero, el primer concepto que me gustaría acotar es lo que es un problema de clasificación. Un problema de clasificación se define como se presenta cuando tenemos un conjunto de valores o datos con valores de entrada conocidas, los cuales pueden tener una o varias salidas que son del tipo discretas y bien definidas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un ejemplo de clasificación binaria, en donde los datos o valores pueden tener una salida o varias salidas del tipo ejemplo positivo o ejemplo negativo. En este caso solamente la salida puede tomar dos valores. Eso es lo que se llama un problema de clasificación binaria. Tenemos un problema de clasificación multiclase. En este tipo de problemas aunque las salidas son discretas, están bien definidas, pero pueden tomar más de dos valores. Algunos de los ejemplos clásicos son de clasificación binaria, podrían ser sí o no, alto o bajo. De clasificación múltiple podrían ser etiquetas de alto, medio, bajo, cerca, lejano o muy lejano y por el estilo. Entonces eso es lo que se conoce como problemas de clasificación. Ahora, un concepto básico de qué es una regresión lineal. Una regresión lineal básicamente es plantear un modelo que describa un conjunto de datos a través de una recta. Es decir, tenemos un conjunto de valores y buscamos representar o describir dicho modelo a través de una recta que pase por el mayor número de puntos o que pase lo más cercano a ellos. En este caso aquí vemos lo que es una recta que tiene su ecuación básica, que es la misma ecuación de mx más b, donde esta sería la pendiente y este sería mi valor constante. ¿Sí? Entonces la regresión lineal simplemente es eso, un modelo que busca aproximar un conjunto de datos a través de una ecuación de una recta. La regresión lineal en este caso es un ejemplo de R2, o sea, bidimensional, pero él puede aplicar en problemas del espacio y n-dimensional. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta es lo que se conoce como la hipótesis de la regresión lineal. Ajá. Después quisiera mencionar lo que es una regresión polinómica. Una regresión polinómica sigue en la misma estructura de la regresión lineal. Si vemos, ella tiene una constante seguida de un conjunto de características acompañadas de lo que son parámetros, o también podría llamarse pendientes o pesos. Pero ¿cuál es la salvedad de la regresión polinómica? En este caso usamos características x1, x2 y x3 que no necesariamente son características del problema, sino son características que son definidas por la persona que se encarga de diseñar la regresión. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema donde tenemos una variable x y una salida y. Y depende de la salida x. Y planteamos nuestro modelo general de regresión, que es el siguiente. Tenemos un x1, x2 y x3. En este caso x1, x2 y x3 no van a ser características, sino pueden ser arreglos de la misma característica. Por ejemplo, en este caso podríamos decir x1 igual a x, x2 igual a x al cuadrado, x3 igual a x3 al cubo, etc. Esto es lo que se conoce como regresión polinómica y no es otra cosa que moderar o apoyarse en lo que es el modelo de regresión para plantear ecuaciones o líneas que representen de alguna manera un conjunto de datos que no tienen un comportamiento lineal. Aquí tenemos otro caso de la regresión polinómica.
En este caso tenemos características más intensas donde el polinomio, donde a mayor grado de polinomio o de elección de características se puede describir cualquier tipo de curva que pase por cualquier tipo de puntos. Esta es una característica de los polinomios. Ahora que tenemos por encima lo que es el concepto de regresión lineal y regresión polinómica, quisiera acotar lo que es un set o conjunto de entrenamiento. ¿Qué es un set o conjunto de entrenamiento? Básicamente es una tabla de datos o un conjunto de datos donde tenemos para un conjunto de entradas con valores conocidos y definimos, tenemos una o varias salidas conocidas y comprobables. Es decir, tenemos una serie de datos con sus salidas reales. Puede ser una salida o varias salidas. Las salidas pueden ser del tipo continua o discreta. Para los problemas de clasificación, las salidas son discretas y delimitadas. O sea, una salida puede tener varias salidas, pero cada una de estas salidas va a tomar valores discretos como 0, 1, 2, 3 y bien definidos. Entonces, básicamente eso es lo que es un set de entrenamiento. Un ejemplo de entrenamiento sería simplemente tomar un caso de la tabla. En este caso, un ejemplo de entrenamiento sería cuando m es igual a 1. Tengo una serie de características conocidas y una salida conocida. Por ejemplo, en la siguiente tabla tenemos un set de entrenamiento de m ejemplos de entrenamiento. Después tenemos lo que es una hipótesis. Una hipótesis simplemente es un modelo, o podría decirse un tipo de ecuación que me describe el comportamiento de una serie de datos mediante un conjunto de parámetros y entradas que me permiten predecir o determinar un conjunto de salidas en base a un conjunto de entrenamiento usado para definir lo que son los parámetros. O sea, para resumir, una hipótesis simplemente es una ecuación o un modelo una ecuación o un modelo que al recibir una serie de valores o entradas me va a predecir una salida. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es un modelo o una hipótesis de una regresión, ¿sí? Que es un conjunto de pesos multiplicado por un conjunto de características. Una vez que tenemos definido lo que es una hipótesis, lo que es una función de costo y regularización. Primero que nada, que es una función de costo, simplemente es un método que me permite evaluar qué tan bien un modelo o hipótesis se ajusta a los valores reales. O sea, en realidad, una función de costo compara mis valores estimados o predichos con los valores reales, y de acuerdo a qué tanto se parecen o no, me da una salida o un valor que yo interpretaré de acuerdo al problema. Por lo general, una función de costo básica en la regresión lineal sería lo que son los mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados simplemente estiman la distancia que existe por cada ejemplo entre un valor real conocido y un valor obtenido a través de la hipótesis. Entonces, cada una de estas diferencias es sumada, o sea, cada ejemplo aporta una diferencia, y mientras más se asemejen, pues menos aporte tendrá la función de costo, y mientras más cercana esté a cero, pues sabemos que el modelo se ajusta al conjunto de entrenamiento. También tenemos lo que es una función de costo y regularización. Muchas veces nuestro modelo se ajusta también al set de entrenamiento, que ante la presencia de datos ajenos al mismo presenta comportamiento que no
un comportamiento que no se adecua a la realidad. Entonces, para este caso se introducen lo que son elementos de regularización que evitan lo que es el sobreajuste. El sobreajuste simplemente es cuando un modelo se ajusta también al set de entrenamiento que ante valores ajenos a pero que están descritos en base a él, dan valores que no están acordes al mismo. Ajá. Ahora bien, vamos bien a lo que es una máquina de soporte vectorial. Primero es importante recordar que la máquina de soporte vectorial en este caso la vamos a estudiar desde el punto de vista de clasificación binaria y lo que básicamente son probabilidades. Primero tenemos lo que es la hipótesis de la regresión, ¿sí? Una hipótesis de la regresión que me da un valor en la dimensión de los reales. Entonces yo lo que me interesa en este caso es hallar la probabilidad la probabilidad de que esta salida se aproxime a lo que es un valor de 0 o 1 por ser una clasificación binaria. Entonces planteamos lo que es una función sigmoidea. Si vemos la ecuación que me describe la función es la siguiente y esta es la gráfica. Esto lo que me dice básicamente es lo siguiente: si mi salida es igual a 1 y ante una salida igual a 1, la salida será igual a 1 si el valor que me calcula la hipótesis está por encima de un umbral que en este caso es 0.5. O sea que al calcular yo la hipótesis en esta ecuación simplemente estoy hallando la probabilidad de que el valor sea 1 o el valor sea 0, ¿sí? Entonces aquí lo vemos, cuando y será igual a 1 si la hipótesis me estima un valor mayor a 0.5 y será igual a 0 si la hipótesis me estima un valor menor a 0.5. Entonces, para recapitular, la hipótesis en esta función sigmoidea simplemente es la probabilidad de que y sea igual a 1 ante un conjunto de entradas que están parametrizadas con, en este caso, θ. Ajá. Bien, una vez que sabemos cuál es la función o el modelo que me describe la probabilidad, debemos evaluar que también, o sea, debemos hallar una función que me evalúe que también se ajusta a los valores reales a los valores estimados. Para esto se usa la función de costo. Por ejemplo, en el caso de la regresión logística se usa una función de costo logarítmica, que es lo siguiente, que se explica de la siguiente manera: si mi salida real es 1 y la hipótesis me estima un valor de 1, el costo, la función de costo o el ejemplo en ese caso va a ser cercano a 0. O sea que si la hipótesis me predice 1 y la salida es 1, el costo va a ser 0. A medida que la hipótesis se aleja de 1 y se acerca a 0, el coste incrementará y esto será un indicio de que el ejemplo no se va a ajustar bien al valor real. Y en el caso de cuando y es igual a 0, plantea otro tipo de función de costo del mismo tipo logarítmica, pero de la siguiente manera: si la salida real es 0 y la hipótesis me produce un 0, el costo seguirá acercando hacia un valor 0. En cambio, si la salida es igual a 0 y la hipótesis me estima un 1, el costo se castigará el algoritmo con un costo alto. La máquina de soporte vectorial también tiene una función de costo, pero ya no es del tipo logarítmica, sino es de la siguiente manera: es una recta, para el caso de y1 es una recta con pendiente negativa que corta en el eje X en 1 y tiene un corte en el eje Y. Y en el caso de y es igual a 0, igualito, cuando en menos 1 y un corte en el eje Y. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Si y es igual a 1 y la hipótesis me predice un valor mayor o igual a 1, el costo va a ser igual a 0. Y si la hipótesis me produce un 0 y el valor es igual o menor a menos 1,
el costo va a ser 0. Aquí está, ¿sí? Si y igual a 1, entonces cuando estamos minimizando buscamos que se cumpla esta condición para que caiga en esta región y y el modelo describa de la mejor manera el valor real, un comportamiento real. Aquí tenemos lo que es la ecuación o función de costo, en donde a cada ejemplo de entrenamiento se le aplica la función y englobamos aquí. Por ejemplo, aquí vemos que cuando la salida real es 1, solo me quedará este término porque el término del costo 0 se irá, y lo mismo pasará cuando la salida real es 0, se va. Entonces el C simplemente me va a determinar qué tan empinada será esta recta aquí o esta recta aquí, ¿sí? Eso tiene que ver con lo que es varianza o sí, lo que es qué tanto se considera un valor que sea con qué costo se penalizará un valor predicho que se encuentra entre 0 y 1. Esa es la función de esta C que se usa para ajustar lo que es esas características y los problemas de sobreajuste. Aquí tenemos el término de regularización. Bueno, aquí lo podemos explicar. Esta función de costo tiene que cumplir dos objetivos. El objetivo de esta parte que está entre corchetes es buscar que el modelo planteado se asemeje lo mejor posible al modelo real, es decir, que los valores estimados estén lo más cercanos posibles a los valores reales. Y este término de acá, que es el término de regularización, busca cumplir otro objetivo que puede estar en en diatriba o en diatriba con el primer objetivo. El objetivo de él es mantener los parámetros estimados lo suficientemente bajos. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas de sobreajuste se dan porque algunas características o parámetros influyen demasiado sobre el modelo causando lo que son sobreajustes, ¿sí? Entonces si ocurren sobreajustes, el modelo responderá muy bien con el set de entrenamiento, pero no ante nuevos valores, y esto pues no presenta ninguna utilidad porque la idea es predecir los valores, predecir nuevos valores. Entonces básicamente es la función de costo. Ventajas respecto a la regresión logística. Como sabemos, un problema de clasificación, en este caso la regresión logística, lo que busca es establecer umbrales o fronteras de decisión en donde me separe ejemplos positivos de negativos. En este caso tenemos un umbral de decisión o una barrera como la siguiente. En este caso es lineal, pero puede tomar cualquier tipo de forma la barrera. Entonces, la regresión logística me puede plantear una barrera de decisión como esta, como esta, como esta o como esta. Cada uno de estos casos cumple su objetivo, que es separar ejemplos positivos y negativos del set de entrenamiento. Y tenemos una infinidad. Pero al tener tantas opciones, podría darse el caso en que, por ejemplo, en este caso, un valor ajeno al set de entrenamiento o cualquier otro que pertenezca a la misma clase se encuentre por esta zona y él lo tome como un ejemplo positivo o negativo, aunque no sea el caso, un ejemplo amarillo, aunque sea un ejemplo negro. Entonces, por eso es otra ventaja que presenta lo que es la máquina de soporte vectorial, que él simplemente me da una barrera de decisión. ¿Qué ventaja tiene el tener esta barrera de decisión? Este umbral de decisión busca que exista la mayor distancia posible entre el set de entrenamiento, por ejemplo en este caso entre el ejemplo de entrenamiento 1 que más se acerque al caso 0. Entonces busca que esta sea la mayor distancia posible y viceversa. Esto con el objetivo de dar un margen, el mayor
más amplio margen posible y que me permita, como aquí, que permita separar y cubrir casos en donde los valores a evaluar se encuentren dentro de la zona y cubrir de esta manera, pues darles un mayor margen y que no se encuentren tan cercanos a lo que es la frontera entre ambos. Ajá. ¿Cuáles son las matemáticas básicas de la máquina de soporte vectorial? Primero tenemos que empezar con lo que son los vectores. Vamos a tener un vector U. Un vector U como el siguiente, que tiene componentes en el eje X y en el eje Y, en este caso porque son R2. Esas componentes por lo general se llaman U sub X, U sub Y. Pero realmente estas proyecciones, simplemente estas componentes no son más que proyecciones del vector U sobre en este caso, esta sería la proyección del vector U sobre el eje X y la proyección del vector U sobre el eje Y. Tenemos un vector B. Entonces el vector B igualito tiene su proyección sobre el vector X y su proyección sobre el vector B. Entonces lo que se busca es cómo calcular lo que es el producto interno entre los vectores. Entonces el vector simplemente es para hacer la comparación con lo que es la hipótesis. Bueno, se verá más adelante. Entonces la manera de calcular el vector interno es la siguiente. Se tiene el vector B y el vector B al descender en 90 grados genera una proyección que sería este vector amarillo, que sería la proyección del vector B sobre el vector U. Si vemos, es muy similar a la proyección sobre los ejes, solamente que en este caso no sería sobre el eje sino sobre el vector U. Entonces se conoce la proyección del vector B sobre U. Y por ejemplo en este caso con el alrededor tenemos un vector U sub X y B igual a B sub X y B sub Y. Tenemos lo que es la norma de ojo o el módulo de U sub U, que es simplemente U sub X al cuadrado más U sub Y al cuadrado. Y tenemos lo que es el producto interno de vectores, que es U transpuesta por B, que es U sub X por B sub X más U sub Y por B sub Y. Y tenemos P, que va a ser la proyección de B sobre U, que tiene una longitud. Entonces por ecuaciones, por planteamientos matemáticos o definiciones matemáticas, sabemos que U transpuesta por B es igual a la longitud de la proyección por el módulo de U y viceversa. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque nos va a permitir saber cómo es que se elige el mayor margen posible entre los casos. Entonces, primero planteemos lo siguiente: para minimizar, ¿qué es la minimización? La minimización simplemente es el cálculo de los parámetros que me describan el modelo en base a una función de costos. O sea, es decir, hallar los parámetros que me permiten ajustar de la mejor manera el modelo, la hipótesis, a los valores reales. Entonces, para minimizar en este caso hay que tener en cuenta que si y es igual a 1, teta transpuesta por x tiene que ser mayor o igual a 1 y teta tiene que ser menor a 1. Si nos regresamos a la ecuación de aquí, la función de costos, si vemos que cuando esto ocurre, el costo se da 0, y cuando esto ocurre el costo se da 0. Y esto es lo que nos da una intuición de que la minimización se reduce más que todo al siguiente término, que es el cuadrado de cada uno de los parámetros. ¿Sí? Entonces, como si sabemos cuáles son los parámetros y una sumatoria, pues podemos plantear la sumatoria haciendo un arreglo matemático como el siguiente. Este sería U sub 1 al cuadrado más U sub 2 al cuadrado. Si lo elevamos al cuadrado y sacamos la raíz, vamos a tener la siguiente expresión. En este caso simplemente se asume el valor constante igual a 0, pero solo para efectos explicativos, pero el hecho de que este sea diferente a 0 no afecta en nada al comportamiento o a la lógica aplicada. Entonces, haciendo la comparación de que si del transpuesta por U transpuesta y los ejemplos van a ser igual a B,
podemos plantear de la siguiente manera, ¿sí? Igualar otras pues parámetros transpuestos por el conjunto de características igual a el vector proyección por el módulo de U, que en este sería el caso el módulo, este módulo. Entonces podemos plantear de la siguiente manera: si el ejemplo es igual a 1, o sea, si el valor del ejemplo es igual a 1, debería cumplirse esta ecuación, ¿sí? Que la proyección por el módulo de U sea mayor o igual a 1, y si es igual a 0 se debería cumplir a esto. Ajá. Entonces, si teniendo esto en cuenta, podemos determinar cuál será la barrera de decisión que usará la máquina de soporte vectorial. Primero tenemos una barrera de decisión como la siguiente, ¿sí? En esta barrera de decisión vemos que separa ejemplos positivos de negativos. Ajá. Y tenemos lo que es el vector de los parámetros, que será perpendicular a la barrera de decisión. Muy bien, ahora queremos ver la proyección de los vectores de los puntos sobre el vector de los parámetros. Aquí lo vemos, ¿sí? Vemos que la proyección de este ejemplo en el vector de parámetros es esta distancia que está aquí, y en el ejemplo positivo más cercano es este que está aquí, ¿sí? Estas son las distancias de P. Estas serían las distancias de P. Vemos la fórmula. Sabemos que el módulo de U está relacionado con este objetivo de minimización. En este caso el objetivo de minimización tiene que ser muy pequeño para que la función de costo de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si este valor es muy pequeño? Este valor debería ser lo más grande posible. Si ocurriera lo contrario, que este valor es muy pequeño, el módulo de U que está relacionado con esta minimización debería ser muy grande y se perdería lo que es una de las condiciones de la minimización de costo. Por ende, esta distancia, esta proyección debe ser un valor lo suficientemente alto para que me cumpla con estas condiciones. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando la proyección, la distancia de la proyección es lo más posible. Por ejemplo, como vemos en este caso, cuando se proyecta el vector del ejemplo sobre el vector de los parámetros, vemos que esta proyección es mayor que en el caso anterior. En este caso se garantiza lo que son un margen amplio. Entonces esta será como el umbral o barrera de decisión, es que presenta mayores márgenes. En sí esa es la idea de lo que tiene que hacer lo que hace una máquina de soporte vectorial. Al calcular los márgenes, el margen más amplio posible en un problema de clasificación. Ajá. Muy bien, ahora cuando queremos aplicar máquinas de soporte vectorial para clasificadores no lineales complejos, aquí vemos lo que es una barrera de decisión de un sistema que es no lineal, y sabemos que cuando que y será igual a 1, sí, la hipótesis de la regresión evaluada va a ser mayor o igual a 0. Como en este caso son el clasificador o la barrera de decisión son casos no lineales, se usan las características x1, x2, x3 hasta la xn. Tienen que ser puede ser regresión polinómica, que consiste en definir los valores de las características en base primero al conocimiento que se tenga sobre el problema, y más que todo en eso se necesita y qué tan no lineal es el problema, que requiera un polinomio de un grado. Ajá. Esa es una posible solución, pero ¿qué ocurre cuando se usa esta regresión polinómica? Por ejemplo, el número de características se va a hacer increíblemente extenso, porque supongamos que tenemos un caso donde el polinomio es grado 3, las posibles combinaciones serían gigantescas. Sería, por una población podría ser x1, x2, x1 igual a x1, x2, x3,
x1 cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado, x1 por x2, x2 por x3, y si se cubren todas las posibles combinaciones polinómicas, el conjunto de características crecerá enormemente, y mientras más no lineal sea el problema, será sumamente complicado y costoso desde el punto de vista computacional. Es decir, las computadoras pues podrían requerir demasiado procesamiento. Entonces, ¿qué es la alternativa que proponen las máquinas de soporte vectorial? Él plantea las características como funciones, ¿sí? Entonces, en lugar de tener un parámetro acompañado de una característica, sería un parámetro acompañado de una función. Esta función se conocen como funciones kernel o funciones núcleo. Básicamente, ¿qué es lo que hace una función kernel o núcleo? Estas f que están aquí. Las f simplemente son funciones que comparan la similitud entre un ejemplo de entrenamiento, que comparan la similitud entre marcas y los ejemplos de entrenamiento. ¿Cómo se eligen estas marcas a puntos de referencia? En el caso de las máquinas de soporte vectorial, pues una manera se hace es que existirá una marca por cada ejemplo de entrenamiento. Si tenemos una data de 500 ejemplos de entrenamiento, tendremos 500 kernels o 500 funciones, con funciones de similitud. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero se eligen la marca de referencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este sería mi espacio de conjunto de entrenamientos. Entonces, cada uno de estos será una marca, otra marca, hasta cubrirla toda. Entonces, primero me posiciono en una marca y la comparo con cada uno de los otros sets de entrenamiento. Supongamos que mi marca va a ser esta que está aquí, este punto de aquí. Entonces voy a comparar la similitud de esta marca con este ejemplo, la similitud de esta marca con este ejemplo, la similitud de esta marca con este ejemplo, y de esta manera me va a dar me va a dar qué tan similar son estos puntos. Después me paro en la otra marca, en otro ejemplo, y lo repito todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Entonces aquí la marca se ubica en su respectivo ejemplo de entrenamiento, como ya lo vimos. Se declaran las funciones f1 de similitud. Las funciones de similitud lo que me devolverá es qué tanto se parece el ejemplo a la marca. En este caso, una función que se suele usar son kernels o núcleos gaussianos, que es de la siguiente manera: me describe un exponente donde se compara la distancia, esto es norma 2, o distancia entre puntos, la distancia entre cada uno de los ejemplos de entrenamiento con la marca en este caso, con la marca específica en este caso. Por ejemplo, si queremos calcular f1, sería el ejemplo 1 sería la marca 1, y vemos qué tan distante es cada uno de los ejemplos con el ejemplo 1. Y aquí tenemos lo que es la varianza, que eso lo tocaré un poco más adelante. Entonces, ¿qué ocurre cuando un ejemplo es similar es parecido o igual a la marca? En este caso me quedaría un exponente a la menos 0, que sería 1. ¿Y qué ocurre cuando son muy distantes? Me quedaría un número muy grande acá, y el exponente 1 sobre el exponente sobre un número muy grande me va a dar un número grande, ¿sí? Sería e a la menos un número grande. Entonces sería 1 sobre un número grande, y el f va a ser cercano a 0, o sea que no va a aportar mucho al problema. O sea, básicamente esto el hacer esto me permite comparar la similitud con cada uno de los puntos y describir cada uno de estas curvas o estas fronteras que, como ven, serían difíciles de implementar con la regresión logística,
Entonces, básicamente eso es lo que hace una máquina de soporte vectorial. Aplicada a la clasificación es establecer barreras de decisión no lineales a través de funciones de similitud que comparan todos los ejemplos de entrenamiento con marcas y que hacen posible realizarlo sin definir características, o sea, se pueden aplicar sin tener un conocimiento tan sólido sobre el proceso, sino usando lo que son similitudes y estadísticas. Ajá. Entonces, cuando hablamos de oscilación y varianza, ¿a qué nos referimos? Que en muchos casos dependen, es lo que debemos considerar a la hora de aplicar máquinas de soporte vectoriales. La varianza es cuando tenemos un punto y si nos movemos en una dirección, nos movemos un paso definido en cierta dirección, el valor siguiente va a ser considerado muy diferente al valor original. Eso es cuando ocurre alta varianza. Cuando ocurre baja varianza es que si nos movemos la misma cantidad, el valor va a estar muy cercano. Por decir, si tenemos que el valor real es 5 y nos movemos un paso, el valor me va a quedar, por ejemplo, en 4.8. En cambio, si hay alta varianza, si el valor real es 5 y nos movemos el mismo paso, quizás podríamos caer en un 2. Entonces, cuando la varianza y la oscilación están relacionadas, la oscilación se define básicamente como qué tan bien definido está un valor. En este caso, si el valor se asume como si el valor es 0 o es 1. Por ejemplo, cuando existe alta varianza, la oscilación es baja. ¿Por qué? Porque un valor 0 va a estar separado del caso en que es 1. Cuando existe baja varianza, la oscilación va a ser alta. ¿Por qué? Porque al estar los valores tan cercanos podría caerse en la ambigüedad de saber si uno de estos valores es 0 o si es 1. Entonces, básicamente, pues eso es lo que la información referente a lo que son máquinas de soporte vectorial. En este caso, pues aplicado a un problema de clasificación binaria, ¿sí? Pero igualito se puede extender a un problema de multiclasificación, simplemente comparando unos. Primero se compara un caso y los demás casos se consideran negativos, después el otro caso y los demás se consideran positivos, y luego se comparan los resultados para elegir aquel que tenga la mayor probabilidad. Entonces eso es todo y muchas gracias.